Bueno, nosotros, Diana y yo, estamos trabajando junto con Win y Ortun en un análisis de la extorsión sexual por acceso a los servicios de agua y saneamiento en la Ciudad de México. Si podemos pasarla aquí. La siguiente slide. Y Hola, buenos días. Bueno, aprovecho para presentarme. Yo soy Diana, estoy colaborando igual con Jorge. Y bueno, creo que todos tenemos como esta base en común para comprender qué es la extorsión sexual o sextortion. Y partimos de considerarla desde este concepto base como esta forma de corrupción y una expresión de violencia sexual y de género. Entonces, bueno, tenemos este elemento en común todos, el concepto que guía las investigaciones que acá estamos presentando. Y bueno, nosotros queremos resaltar en particular estos factores que dificultan cómo se visibiliza este problema a partir de estas dinámicas de abuso de poder, el intercambio quid pro quo y cómo ocurren estos procesos de coerción psicológica en los cuales las mujeres generalmente son quienes son obligadas a participar de estas prácticas. La siguiente diapositiva, por favor. Adelante, Jorge. bueno, la extorsión sexual es un término que prácticamente en México es nuevo, no se ha utilizado de manera amplia, pero sin embargo, pues existe información acerca de ella, ¿no? Se nos dice que 1 de cada 5 mujeres la ha experimentado al acceder a servicios públicos en general, pero pues nos parecía importante atacarlo desde el punto de vista del acceso a agua potable y saneamiento, sobre todo considerando que el 58% de la población, solamente el 58% de la población en México recibe agua diariamente. El otro 42% lo recibe de manera esporádica y por lo tanto encuentra prácticas como el llamado tandeo o los carros tanque que van y surten agua principalmente hacia las mujeres, ¿no? Entonces, en términos generales, decimos que las mujeres son las personas que más sufren ante la falta de acceso a agua potable. Sin embargo, como decía Ortrun, no tenemos los datos concretos sobre cuántos sufren y quiénes sufren y en qué localidad. Entonces, bueno, hemos también visto que existen otros reportes, por ejemplo, sobre la violencia en el servicio público. El 90% de las mujeres, más del 90%, dice que ha sufrido violencia sexual o de género, por ejemplo, en el transporte público en México. Pero también aquí tenemos que entender a qué le llamamos violencia sexual o de género, ¿no? Y la siguiente diapositiva. Aquí entonces lo que buscábamos era conocer la frecuencia de la extorsión sexual y los factores de riesgo asociados en el acceso a servicios de agua y saneamiento para mujeres en 2 localidades o alcaldías de la Ciudad de México. Bien, para este trabajo partimos justo de reconocer y de la hipótesis en la que planteábamos junto con Win en la primera etapa del proyecto y en esta ocasión con la Universidad UN para reconocer que la violencia sexual y de género impide la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento en México. El reto es cómo documentar este proceso. La siguiente, por favor. Para ello seleccionamos 2 localidades, Xochimilco e Iztapalapa, que son reconocidas por tener los mayores problemas de acceso a agua potable y saneamiento en la Ciudad de México. Hablábamos de estos tandeos en autos tanque, que lo que hacen van y surten directamente a las personas, pero son las mujeres, aquellas que tienen, bueno, que se les ha encargado esta tarea. Y la otra es, hay una práctica común de acarreo de agua desde cuerpos de agua, que generalmente no está tan cerca de los hogares, ¿no? Entonces las mujeres tienen que acudir a estos lugares y priorizamos en aquellos barrios que la Secretaría de Medio Ambiente, encargada de analizar y tiene un programa muy grande de captación de agua de lluvia, focalizó en estas localidades. Entonces, la siguiente diapositiva. Para eso se diseñó un poco como decía Ortrun, nosotros también basamos un elemento cuantitativo y otro cualitativo. En el cualitativo se hicieron entrevistas a actores claves y grupos focales, y el cuantitativo, en una primera etapa realizamos 400 encuestas en hogares
y continuamos en la otra localidad con otras 400 encuestas. Bien, y para hablar de estos primeros hallazgos en Xochimilco, que fue el primer sitio para la fase inicial de este proyecto, pues documentamos que hay una naturalización de las diferentes formas de violencia sexual. Para las personas hay una serie de chistes y expresiones en México que dejan entrever que esta práctica es una práctica común, socialmente aceptada, y no hay una problematización de este ejercicio de poder de servidores públicos hacia las mujeres en general. Además, hay una noción de que este intercambio es voluntario y ello a su vez permite o impide la visibilización, como hemos conversado, pero además este intercambio aparentemente voluntario que se denomina por la población conlleva que no existe este reconocimiento de la cualidad coercitiva de este tipo de intercambios sexuales. Entonces, para las mujeres y las personas entrevistadas, el intercambio sexual se da por un asunto de voluntad en el que las mujeres aceptan participar y hay una sanción social sobre las mujeres que hacen esta práctica, pero no sobre el servidor que ejerce esta práctica coercitiva y de poder hacia la persona que está recibiendo este servicio público. La siguiente, por favor. Y pues a partir de la ejecución de esta primera etapa del proyecto, las lecciones aprendidas que emergieron fue la necesidad de recabar información con una mayor sensibilidad acerca de con qué frecuencia se interrumpe el servicio del agua. Como comentaba Jorge, solo el 58% de las personas en la Ciudad de México tienen la posibilidad de acceder al agua de manera inmediata en su hogar. Y eso también es una normalización de la falta del servicio que además conduce a ver como regulares, cotidianas, este tipo de prácticas. Entonces, se incluyeron en la siguiente fase del proyecto algunas preguntas que nos van a permitir documentar no solo si las personas tienen algún tipo de estrés hacia la falta del agua, sino que tanto realmente les falta el agua. Y además, incluir algunas preguntas que nos permiten ir midiendo que si hay otros servicios que se perciben con un mayor riesgo o una mayor prevalencia de extorsión sexual y con ello de construir qué es lo que está ocurriendo detrás de esta práctica en el acceso al agua. Y bueno, la siguiente, por favor. Aquí dejaremos nuestra presentación. Creo que estamos justo en el límite de los 5 minutos. Gracias por su escucha.